A continuación, sin más preámbulos, paso a presentar al profesor Palomero Páramo, que, como ya saben, van a impartir la primera clase de este curso. Cuando se lo propuse, pese a la multitud de obligaciones y compromisos laborales que tiene, aceptó sin dudarlo, lo que en nombre de la facultad le agradezco enormemente. Es un esfuerzo que le honra y una muestra más de su gran profesionalidad. Es la primera clase para nuestro curso, pero desgraciadamente la última en activo, dentro de lo que es esa situación de activo y no activo que va a impartir él, porque a final de este mes, desgraciadamente para nosotros, se jubila después de una larga trayectoria como profesor en la facultad. Eso no quita que la investigación continúe y que la docencia siga también. Por ello, para muchos de ustedes es muy bien conocido, no necesita presentación, pero para muchos otros no. Son muchos años los que lleva dedicado a la docencia, investigación y gestión en esta universidad. Voy a hacer, para aquellos que no lo conocen, por lo tanto, una breve y sucinta síntesis de parte de su extenso y denso currículo. El profesor Palomero inició su estudio en Valladolid, la Universidad de Valladolid, para posteriormente venir a la de Sevilla, licenciándose en 1975 y obtuvo además el Premio Real Maestranza de Caballería al mejor expediente de su promoción. Posteriormente realizó su tesis doctoral titulada El retablo sevillano del Renacimiento, con la que obtuvo la máxima calificación y premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla. Su labor docente la ha desarrollado fundamentalmente en nuestra facultad, primero como profesor titular y desde 1989 como catedrático de Historia del Arte, por lo que ha impartido docencia muy variada, con asignaturas tanto de licenciatura como de grado, máster o doctorado, y dirigido numerosos trabajos de investigación, destacando entre ellos las 20 tesis doctorales que ha dirigido. Su compromiso, por lo tanto, con la excelencia académica es manifiesta. Su pasión por la enseñanza y su inquebrantable ética de trabajo hace que sea considerado por los alumnos como uno de sus mejores profesores. Además, tiene una larga y fructífera trayectoria investigadora. Es el máximo especialista en el retablo renacentista y en autores como Jerónimo Hernández. Además, fundó en 1997 y es responsable del grupo de investigación Fuente para la Historia del Arte Andaluz y también ha sido investigador en numerosos proyectos. Es autor de 23 libros centrados en la imaginería procesional de Semana Santa y de los retablos de la iglesia de la ciudad de Sevilla, además de un centenar de artículos y capítulos de libros. Asimismo, al ser un gran conocedor de la imaginería de la Semana Santa, ha impartido gran cantidad de conferencias, no solamente en España, sino también en Francia, Estados Unidos, México y Brasil. Además, como ya ha comentado el secretario de la facultad, es académico de número de erudición de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Pero más allá de su experiencia académica y su impecable trayectoria investigadora, es una persona excepcional. Su vitalidad, jovialidad y su vibrante conversación lo ha convertido en un profesor entrañable y querido por todos. Siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias. Ha brindado siempre apoyo a sus colegas y estudiantes de una manera que va más allá de lo que se espera de un profesor. Hoy viene a dar un pequeño ejemplo de todo eso con su conferencia que tiene por título Las creaciones iconográficas del arte andaluz. Muchas gracias de nuevo, don Jesús. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias a la profesora doña María Antonia Carmona por estas amabilísimas palabras de presentación inspiradas en su benevolencia. Ilustrísima señora decana, equipo de gobierno de la facultad, ilustre claustro de profesores, compañeros de la administración y conserjería, queridas alumnas, queridos alumnos. Elegido para esta lección inaugural por razones históricas, pero también por razones de la invención, de la tradición en la que esta facultad tanta importancia ha tenido esta ciudad, como después veremos en el colofón, este tema, que es el de las creaciones iconográficas del arte andaluz. Es decir, qué modelos, desde el punto de vista iconográfico, tomaron un punto de partida en Sevilla y se van a proyectar por el resto de España, a la otra orilla hispánica del Atlántico y, por supuesto, al resto de Europa. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primero de ellos, que va a ser el crucificado vivo, pero con 4 clavos. Es decir, nosotros en la historia del crucificado, cuando tenemos que analizarle, tenemos que fijarnos fundamentalmente en lo que es
el tipo de la cruz, si es una cruz plana, cepillada, limpia, si es una cruz rugosa, arbórea. Si es cepillada limpia, sabemos que es periodo de agudo simbolismo de estricto sentido teológico, lo que es el románico y el renacimiento. Si es una cruz arbórea, estamos ya en periodos de naturalismo, donde Cristo se acerca al hombre. Esta cruz rugosa y arbórea se va a dar fundamentalmente en lo que es el gótico y el barroco, porque siempre en la historia del arte, en la historia de la cultura y de la civilización, andamos con un flujo y reflujo, con una corriente y contracorriente. Bien, aparte de la cruz, tenemos que hablar de lo que es la corona de espinas, de lo que es el sudario y de lo que es los clavos. ¿Con cuántos clavos estuvo sujeto Cristo a la cruz? Pues evidentemente no lo sabemos. Sabemos que la madre de Constantino, Santa Elena, una vez que se produce el edicto de Milán y sale la iglesia de la clandestinidad de las catacumbas, inicia una serie de prospecciones arqueológicas en el Calvario y encuentra los clavos de Cristo. ¿Fueron 4 o fueron 3? Quien los lleva a Roma, en aquel instante se produjo una auténtica tempestad en el Mediterráneo, cree que va a zozobrar, cree que está a punto de naufragar y tira uno de los clavos. Evidentemente se produce y se opera el milagro, el Mediterráneo vuelve a convertirse en una lámina de aceite. Si eran 4, se quedaron en 3. Si eran 3, se quedaron en 2. Contémoslos. Imposible. Porque una vez que esos clavos llegan a Roma, se funden para construir la corona de hierro del Sacro Imperio Romano Germánico. Con esa corona de hierro, que en el año 800 se corona Carlomagno, con esa misma corona que ansía Carlos V ir a Bolonia para coronarse también en 1526. Por lo tanto, no sabemos si fueron 4 o fueron 3 los clavos de Cristo. Santa Brígida, una visionaria sueca, que es del periodo medieval, lleva a decir que ella prácticamente como si asistiese a lo que es el tema de la pasión, que digamos que le crucificaron con 4. Evidentemente 2 en las manos, 2 en los pies. Pero que esos 2 en los pies iban precisamente en quiasmo, como están ustedes viendo aquí, y que el primero que le clavaron fue la pierna derecha y sobre la derecha. Le clavaron la pierna derecha y sobre la derecha le clavaron la izquierda. Esa teoría, Santa Brígida, con el Cristo de 4 clavos y las 2 piernas en quiasmo, la utiliza Miguel Ángel en Italia. Y un platero llamado Juan Bautista Franconio hace unos modelos en plata que trae aquí en Sevilla. Pacheco, el famoso influyente de la iconología sevillana, el suegro de Velázquez, llega a decir en las páginas del arte de la pintura que él fue el primero que introdujo las carnaciones mates en lo que es la policromía sevillana, llevando a cabo esa encarnadura de esos Cristos de 4 clavos que trajo Juan Bautista Franconio. Y que dice que de ese modelo de Miguel Ángel, que había traído a él, la copia, dice, el original se lo entregó al racionero cano Céspedes, Pablo de Céspedes, que lo llevaba muy gustoso al cuello. Por lo tanto, lo que trae Franconio, basándose en Santa Brígida y de acuerdo con el modelo de Miguel Ángel, es un tipo de Cristo pectoral. De ese Cristo pectoral original, que sería similar al que están ustedes viendo allí, hace una serie de copias, dice, que entregó a sus principales amigos sevillanos. ¿Quién es uno de sus amigos sevillanos? Evidentemente, Pacheco. Evidentemente, Juan Martínez Montañés. Y Montañés sigue precisamente esa fórmula en esta imagen que están ustedes viendo aquí. Esa imagen, que es un Cristo que en los momentos actuales se encuentra en Lima, ¿es exactamente igual que esta que ven ahora? ¿Es exactamente igual que esta? Evidentemente no. Si se dan ustedes cuenta, las piernas aquí están invertidas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que en un momento determinado Juan Martínez Montañés va a modificar las posturas de las piernas y nos vamos a encontrar con que tenemos un Cristo de 4 clavos, pero no la pierna, primero clava la pierna izquierda y sobre la pierna izquierda a la derecha, sino primero clava la pierna derecha y sobre la derecha la izquierda. Ese Cristo que están ustedes viendo aquí, a la izquierda, ese Cristo es el famoso Cristo de los cálices que le encarga don Mateo Vázquez de Leca y donde Juan Martínez Montañés va a producir una modificación sobre el canon que venía de Italia y que había introducido el propio Franconio. ¿Quién es este Mateo Vázquez de Leca? Saben que es el sobrino del secretario del emperador, Mateo Vázquez de Leca, y que siendo prácticamente un niño de unos 8 o 10 años, le nombran canónigo de la Catedral de Sevilla. Evidentemente, este muchacho no tenía la
mayor interés acerca de lo que podía constituir el mundo eclesiástico, sino que tenía otra serie de pretensiones. Pero evidentemente la cóngura que iba a obtener y los beneficios y el drenaje financiero que iba a obtener como consecuencia de ser canónigo, pues le resolvían prácticamente su vida. Pero es una persona al que le gusta comer muy bien, beber más, le gusta jugar, le gusta vestir extraordinariamente bien, pero hay algo que verdaderamente le enloquece, que son las mujeres. Obviamente, con esos planteamientos no tenía mucho porvenir en lo que respondía al mundo de la catedral. Y se va a producir un fenómeno enormemente curioso. Estamos en torno al año 1600-1601, porque no hay, las fuentes no se ponen de acuerdo, pero en torno a estas fechas sabemos que en la procesión del Corpus Christi, esa procesión cívico-religiosa que es la más importante de Sevilla, desde luego desde la Edad Media, como consecuencia de que estaba organizada fundamentalmente por los gremios, es decir, es la gran procesión popular. Es una gran procesión que después va a cubrir, después del Concilio de Trento, todavía un protagonismo mayor, como consecuencia de que se va a potenciar lo que el protestantismo niega. ¿Qué niega el protestantismo? La presencia de Cristo en la Eucaristía. Consecuentemente, saquemos las custodias a la calle. Bien, en esa procesión del Corpus, donde intervienen todos los gremios y donde la gran custodia va a salir escoltada y flanqueada por el cuerpo de canónigos, la noche anterior le habían traído a don Mateo un vestido de Italia. ¿Y qué hace don Mateo? Se remanga, se sube concretamente, digamos que el hábito, y sale con el cirio escoltando a la custodia, viéndole toda Sevilla. Pero no para que Sevilla le viera a él, no para que él viese a Sevilla, sino para que Sevilla le viese a él. Terminada la procesión, cuando se va a encerrar el Santísimo, dicen que el Cabildo Catedral de Sevilla tenía a gala traer las mejores compañías teatrales de España que se hacían a través de carros. El carros era un escenario, tenía los caballos delante y después de hacer la representación se iba a la otra plaza y así sucesivamente. Uno de los carros estaba en lo que era la puerta colorada de la catedral, es decir, la que da al patio de los Naranjos, y otra en la puerta que salía a la lonja. Y dice que don Mateo iba desaforadamente de una puerta a otra para que la gente contemplase a él. El señor deán le recompino muy severamente y dice que a don Mateo se le planteó un grave dolor de cabeza. Don Mateo, la calle y la casa donde vive está en lo que es, digamos que el callejón de Santa Marta. Salen ustedes ahora, se van a la Plaza Virgen de los Reyes, ahí hay una estatua dedicada al Papa y hay un pequeño callejoncito. Pasen ustedes por ese callejón, se encontrarán con una plaza. En esa plaza, al fondo, hay una casa, era la casa en la que vivía don Mateo. Bien, don Mateo acude a esa casa y en torno a lo que eran las 2 o 3 de la tarde dice que para despejarse de ese dolor de cabeza salió a dar una vuelta. Y al llegar a la lonja, lo primero que se encuentra es a una mujer con mantilla. Ya les he puesto a ustedes en antecedentes. Y la siguió. Y continuó detrás de ella. Y llegó a la feria. Claro, quien no es de Sevilla no sabe lo que es la feria. La feria se está ya refiriendo a la calle de la feria. Esa calle que comienza en San Juan de la Palma y termina en la Resolana del Río. Dice, y cuando llegó a lo ancho de la feria, es decir, estamos concretamente en lo que es la plaza de Montesión, la plaza de los carros, dice, don Mateo no se pudo contener más. Dice, la agarró, la volvió contra sí y se encontró con su propia calavera. Bien, si este tema fue así, que no lo sabemos, estamos en presencia del gran mito que después va a dar vida a Espronceda, ni más ni menos que en el Estudiante de Salamanca, y por supuesto que va a dar cita y va a dar vida al propio Zorrilla en el propio don Juan Tenorio. Estaría ahí el origen de lo que después sería el propio Miguel de Mañara, donde una tradición mítica le querría convertir también en una especie de convertido después de haber tenido una vida disoluta. Lo que sí está plenamente documentado es que don Mateo vende en la lonja parte de los bienes, se va a dedicar a una vida íntegramente dedicada a lo que es el mundo eclesiástico, irá a Roma para solicitar antes que los demás que el dogma de la Inmaculada se pronuncie y encarga a Juan Martínez Montañés, este Cristo,
que ha tenido varios nombres, pero desde que el que fuera rector de la Universidad de Sevilla, don Joaquín Azaña, encontrase el documento y el contrato en el archivo de protocolos, ha pasado a denominarse el Cristo de la Clemencia. ¿Por qué? Porque en las cláusulas del contrato dice don Mateo Montañés: quiero que me haga un Cristo que tenga clemencia por mis pecados, que esté vivo y que me esté mirando. Esto es el motivo fundamental porque ha pasado a denominarse Cristo de la Clemencia y sabemos que fue una obra absolutamente purgativa. Montañés le contesta: le voy a hacer un Cristo que valga y usted me pagará 300 ducados. Pero cuando vengan los peritos a comprobar si verdaderamente tiene esa calidad, tendrá y valorarán en 500. Es decir, que estamos ante un artista que quiere realizar una obra extraordinaria porque dice: quiero que quede en esta tierra un Cristo mejor que el que acabo de enviar en las flotas a las Indias el año anterior. Ahí tenemos concretamente el que fuera el Cristo que les estoy poniendo al lado, que ese sí sigue el planteamiento de Santa Brígida y que hoy día se encuentra precisamente en Lima. Al lado, el de don Mateo Vázquez de Leca, ese Cristo con 4 clavos, pero con postura absolutamente inversa, que va a dar origen a una gran tradición, concretamente en el mundo andaluz y en el mundo americano, también siguiendo las pautas de Montañés. Por lo tanto, ya tenemos un prototipo, un modelo, que es ese Cristo con 4 clavos, invertidos los pies con respecto a la propuesta de Santa Brígida, que se va a convertir en el primer referente de lo que constituye la iconografía del mundo andaluz. Ahí tienen concretamente ese Cristo y ahí tienen concretamente a don Mateo a los pies de la Purísima, para que vean lo que es, bueno, pues digamos que un retrato de lo que fue este interesante y curioso prebendado de la Catedral hispalense. Por otro lado, Montañés va a acuñar un modelo de Cristo que la gente no va a saber rezar a otra imagen que no tenga esta fisonomía. Fíjense que Sevilla acababa de padecer una importante epidemia de peste, la cual el propio Cervantes va a salirse de la ciudad, y que la gente necesita recuperar la confianza en los seres celestiales. Y para eso hay que hacerles un Cristo humano, un Cristo cercano, un Cristo próximo, y en ese caso concreto Montañés acuña este modelo que prácticamente está en vigor en los momentos actuales. Bien, al lado de este modelo vamos a tener un segundo, que van a ser los llamados premoniciones de la pasión. La palabra premonición es lo que va a suceder, lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, lógicamente, va a ser la muerte de Cristo. Esto visto en un hombre de 30 años, evidentemente es dramático, es patético, pero todavía si lo vemos en una criatura de 4, 5 o 6 años, es todavía mucho más dramático, ¿no? Y esto es lo que se trata de buscar. Se trata de buscar concretamente ese niño que está en el taller de Nazaret, pero ese niño que comienza a jugar y se va construyendo una serie de juguetes. Y esos juguetes van a ser una corona de espinas. Y esa corona de espinas se la clava en un dedo, brota un hilillo de sangre e inmediatamente ya tiene la premonición de lo que va a ser la tortura dramática del mundo de la pasión. Si a eso le unimos la presencia de la Virgen, se va a producir una atmósfera realmente dentro del fiel que es tan hiriente, que es tan punzante, que lógicamente le va a llamar, bueno, pues a orar, que es el fin último, y provocar la devoción que tienen todo este tipo de imágenes. Bien, este modelo vamos a verlo concretamente que surge en este mundo sevillano, unido de alguna manera a lo que es el taller de Zurbarán. Un tema pictórico, que ahí lo tienen ustedes, pero que inmediatamente lo vamos a ver en esa pequeña escultura o en esa escultura de pequeño formato, que es la que están ustedes viendo ahí. Es decir, ese pequeño nazareno que lleva la cruz, o ese niño que está durmiendo precisamente sobre la cruz. Es esa idea de lo que constituye el mundo de la premonición, del mundo de lo que va a ocurrir, que va a ir en algún momento muy identificado lo que es la atmósfera conventual y que realmente sería el segundo de las aportaciones que lleva a cabo el mundo andaluz, digamos que a la proyección nacional. En tercer lugar tenemos ese tema de Cristo recogiendo las vestiduras, que no es del mundo sevillano, sino que procede del mundo granadino y concretamente va a tener un gran foco de irradiación en la ciudad de Antequera. Y ahí en la ciudad de Antequera nos vamos a ver, a través de lo que es la literatura de la época, un conjunto de obras en la que
nos va a aparecer Cristo, como están ustedes viendo ahí, después de haber sufrido los azotes, y que es un modelo iconográfico que tiene su virtualidad precisamente en Antequera, en las regiones circundantes, y que también va a tener una gran proyección. Tenemos como ahí Ángeles de Carvajal va a realizar una imagen de esta naturaleza y la va a regalar precisamente a la iglesia de San Sebastián de Antequera. El propio Cabildo de la Catedral la recepciona y nos aparece en el libro de actas municipal, digamos que la aceptación precisamente de este encargo, una imagen, digamos, de gran importancia y de gran devoción, como estamos viendo ahí. Tendríamos un cuarto modelo, que sería el tema del Ecce Homo y la Dolorosa. Ese tema que es denominado la Passio Tuorum, que lo vemos también en la literatura contemporánea y que realmente el mundo granadino, a través de dos familias, la de los Mora y la de los Mena, realmente van a convertir en una de sus fórmulas más queridas y más utilizadas. Es la presencia de lo que es la Virgen, bien el rostro, bien de medio cuerpo, de el Ecce Homo y la Virgen, que sería la cuarta de estas grandes aportaciones. Y la quinta y última, quizá la más conocida por parte de todos ustedes, es la llamada imagen de Bestia. Es decir, es esa imagen que frente a lo que puede ser los modelos castellanos, que se realiza una imagen completamente de talla, aquí lo que vamos a hacer es un maniquí articulado. Y ese maniquí articulado lo vamos a vestir con telas. Ese va a ser el gran modelo andaluz y ese va a ser el gran modelo que tenemos nosotros en toda una serie de imágenes devotas que circulan por la ciudad. Les voy a poner aquí, por ejemplo, lo que es el Cristo que tenemos nosotros del silencio, lo que es el Cristo de pasión, lo que es el Cristo del gran poder y lo que es precisamente la Dolorosa, que va a ser, digamos que, la gran tradición desde el punto de vista del arte imaginero, que va a tener una gran proyección. Bien, ¿qué tenemos nosotros de una Dolorosa? Si nosotros vemos una Dolorosa, lo único que tenemos hecho de talla es la cara y las manos. Nada más. El resto es un maniquí. Ahora, a ese maniquí le vamos a adornar y a ese maniquí le vamos a vestir fastuosamente. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Ese sería la cara, una mascarilla, se dice popularmente, unas manos y el resto, lo que tienen ustedes ahí, un armazón. Ahora viene aquí, ¿quién la viste? Y dice, en un momento determinado, don Antonio Palomino, que se viene a convertir un poco en el Vasari andaluz y en el que nos hace la vida de los principales artistas de España. Dice, hubo dos hermanos en Granada, que son los hermanos García, que uno de ellos se dedicaba a la escultura y otro a la pintura. Dice, y estaban tan conjuntados que realmente el producto que sacaban era extraordinario. Y hace la siguiente reflexión. ¿Cuántas obras de escultura magníficas de talla tiene después un policromador mediocre y las echa a perder? Y viceversa. Una obra de talla discreta, si viene un policromador con fuerza, la valora. Por eso los grandes artistas desde la antigüedad, Praxíteles, por ejemplo, tenía un policromador que era Niquias. Pero si luego lo vamos nosotros a los grandes escultores del barroco español, sabemos que tienen un policromador predilecto porque saben que esas imágenes van a ser valoradas a través del fin último que va a ser la policromía. Estoy pensando en Gregorio Fernández, en ese Valladolid contrarreformista y piadoso, que tiene a Diego Valentín Díaz. Estoy pensando en Sevilla, en el propio Juan Martínez Montañés, cuyas obras se les va a policromar principalmente Pacheco. Bien, pues si en el mundo de la talla el policromador es el que complementa la obra de madera, digamos que en una imagen de candelero, quien complementa esa escultura es el vestidor. Y aquí aparece un término que es el término vestidor. Voy a remontarme al año 1980. En aquella época, cuando se hacían las oposiciones, había un primer ejercicio que era doble, constaba de concepto, metodología y fuentes de la asignatura que había salido en el boletín oficial y de lo que era el currículum del candidato. Bien, en ese currículum del candidato no estaba escrito, pero se valoraba de manera extraordinaria que aquel doctor que acudía, que concurría a unas oposiciones, no se limitaba exclusivamente a una temática cuya proyección no iba más allá de la mesa de su despacho, sino se quería dar un carácter social y se decía que, de alguna manera, el profesor de universidad tenía que tener, digamos que, una
proyección de su obra dentro de lo que es el mundo de la ciudad. Bueno, en aquel momento no tenía nada claro esto hasta que llegó a mi despacho un profesor precisamente de esta facultad, don Antonio Collantes, que al mismo tiempo era el archivero del ayuntamiento, pero que llevaba el servicio de publicaciones de lo que era la Casa Consistorial de Sevilla. Entonces me dijo, vamos a sacar una nueva colección y queremos que nos hagas un libro sobre los Cristos de la Semana Santa. A raíz del tema de los Cristos de la Semana Santa, que se publicó en el año 1981, y de las vírgenes que se hizo a continuación, yo tuve la oportunidad de ver lo que les acabo de decir y de descubrir esas palabras justamente de don Antonio Palomino, de que en una imagen de candelero realmente más del 50% es la labor que lleva a cabo quien las adereza. Y tuve que acuñar un término que es la palabra vestidor. Un término que lo hice temblando, pero que realmente hoy día está absolutamente aceptado. Y que llegué a comprender que estaba absolutamente aceptado cuando me vino una señora al despacho diciendo que la mayor alegría que había tenido su hermano es que cuando falleció había colocado en la esquela fulanito de tal y tal es vestidor de imágenes sevillanas. Bueno, ese término, como saben ustedes, está absolutamente aceptado y se hicieron una serie de seriales a través de la prensa en las cuales están viendo ustedes aquí cómo surge precisamente ese modelo en Sevilla. ¿Por qué surge esa imagen de vestir en Sevilla? Pues el origen de esa imagen de vestir en Sevilla hay que arrancar en el siglo XIII, ni más ni menos que en las vírgenes fernandinas. ¿Qué es la Virgen de los Reyes? Si no es una imagen de vestir. Y esa gran tradición de la Virgen de vestir, que nos vamos a ver en las grandes imágenes medievales, realmente se van a proyectar en el modelo barroco. Esto es lo que estamos viendo. Y ahora vemos a ese vestidor, que le llamé de esa manera. Y ese vestidor es el que realiza esto que ustedes van a ver en una suite. 3, 4, 5 y 6. ¿Quién puede decirme a mí, al final de este proceso, que eso es una mascarilla y unas manos? Luego, lógicamente, este hombre que adereza esas imágenes tiene un protagonismo en las mismas tan importante como el propio escultor. El origen, ya les digo dónde está, en la Virgen de los Reyes, que saben ustedes que es una imagen articulada, pero no solamente una imagen articulada, sino una imagen que la podemos convertir en autómata, porque en la parte trasera, tanto del niño como de la Virgen, tiene unos ejes dentados con unas poleas que, dándole a un manubrio por la parte trasera, hace que el niño suba y la imagen se mueva. Hoy día ese sistema está anulado, pero se podría poner en funcionamiento. ¿Se imaginan ustedes en esa mezquita, en esa catedral reconvertida en 1248, cuando entra San Fernando en Sevilla, que lo único que hace es cambiar el eje, porque lo que sería el mihrab de la mezquita sevillana es lo que en los momentos actuales es la capilla de la Virgen de la Antigua, y a lo único que se limita él es a cambiar, lógicamente, la orientación, y así va a permanecer ese edificio hasta 1401, 1400, hasta que el famoso terremoto derruye y comienza la actual catedral que hoy todos conocemos. ¿Se imaginan en esa catedral, digamos que un edificio islámico reconvertido en catedral cristiana, en lo que constituiría esa capilla real, detrás de una cortina, con un humo de incienso que embota los sentidos, con la música del órgano sonando, y que en un momento determinado en esas velas de humo apareciese un capellán real detrás de una cortina dándole a la manivela, que la imagen se mueve? Evidentemente, lo que se pretendía con ello es que la imagen divina estuviese tan cercana a la humana que tuviese movimiento. Pero es una imagen de vestir, y precisamente a raíz de esa imagen de vestir es la que va a surgir toda esa tradición que están ustedes viendo. Este es precisamente, digamos, que el modelo que estamos viendo de la Virgen de los Reyes, y finalmente, digamos, que la gran devoción sevillana que surge de aquí y que realmente va a tener también una gran proyección vía los capuchinos en todo el mundo, que es la pastora. Saben ustedes que, digamos que de alguna manera de lo que se nutrían las grandes órdenes religiosas, los grandes conventos, Sevilla es una ciudad conventual. Sevilla es una ciudad conventual por una sencilla razón.
En un momento determinado, digamos que Carlos V exige que todas las flotas que vayan a Indias tienen que tener un contingente de misioneros para llevar a efecto lo que se denomina la conquista espiritual de América. Si hoy día, para ir en el AVE, nos encontramos que hay overbooking, pues imagínense ustedes cuando la flota salía solamente una vez al año. De tal manera que a porfía, digamos que franciscanos, agustinos, carmelitas, jesuitas, traen contingentes de frailes embarcadas y van en aquel momento a Sevilla para ir a evangelizar el Nuevo Mundo. Como no tenían espacio en aquel año en la flota, tenían que esperar ¿dónde? En conventos. Y de ahí que surja en Sevilla todo un conjunto enorme de conventos. Bueno, pues esos conventos tienen que vivir. ¿De qué van a vivir? En gran medida de lo que ceden los devotos. ¿Y qué ceden los devotos? Los devotos van a ceder parte de sus propiedades cuando mueren. Parte de sus propiedades que van a ser o bien fincas rústicas o bien fincas urbanas, con el propósito de que alcancen en la gloria eterna, digamos, que un puesto. Y ese puesto en la gloria, digamos que en el cielo, el día que fallezcan, vendría determinado, en un momento determinado, por las donaciones que realizan aquí. Bien, y todo ello va a ir vinculado al tema de la Virgen. Así que lo que se busca es que la devoción de cada una de esas órdenes tenga un gran protagonismo. Los dominicos tienen a la Virgen del Rosario. Los carmelitas tienen a la Virgen del Carmen. Los jesuitas y los franciscanos tienen a la Inmaculada Concepción. Y los capuchinos no tenían a nadie. Si no tenemos una Virgen, no está el gran atractivo de que acuda, digamos, que la gente y que se lleven a cabo una serie de capellanías. Y es entonces cuando en el año 1703 un capuchino, Fray Isidoro de Sevilla, se puso de rodillas en el convento de la Ronda y dice que se le apareció la pastora o la Virgen en traje de pastora. Este va a ser el gran origen, de tal manera que ya los capuchinos van a tener también su devoción mariana a partir de 1703. Este es el modelo. Y este es el modelo, lógicamente, de una imagen que se la va a vestir y que la vamos a vestir precisamente con estas características. Si hoy tuviésemos que preguntar a alguien, a estas imágenes nosotros las llamamos imágenes de vestir, lógicamente, y que a su artista le llamamos vestidor, ¿quién fue el que inventó ese nombre de vestidor? Y dirán algunos, eso es muy antiguo, me dijo uno. ¿Pero muy antiguo qué es? Muy antiguo es medieval. ¿Qué estamos hablando con eso? Estamos hablando que estamos llevando a cabo la invención de la tradición. A finales del siglo pasado montamos una conferencia, la conferencia fue un ciclo que se titulaba La invención de la tradición. Es decir, ¿cuáles habrían sido aquellos elementos que creíamos que se hundían sus orígenes en el fin de los tiempos y que realmente se habían inventado en el siglo XX y que en ese siglo XX muchas de estas fórmulas las habían inventado profesores de la Facultad de Geografía e Historia? Por eso, en honor de todos ellos, he querido utilizar este término que el propio Juan de Mairena, en palabras de Machado, lo resumía de la siguiente manera: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Este sería, de alguna manera, toda esa participación y toda esa creación, toda esa invención de la tradición que los profesores de esta facultad, antes y ahora, como tan brillantemente nos ha expuesto el señor secretario en la memoria del curso anterior, han venido realizando en este centro desde su fundación. Nada más, señores, muchas gracias por la atención prestada. Feliz entrada en Sevilla y feliz curso académico para todos. Gracias.